Cuando ya casi lleva un mes en cartel, la película La noche de 12 años, del director Álvaro Brechner, ha vendido casi 45.000 entradas, según su distribuidora Live Cinemas. Con esta cifra se ubica por encima de Mi Mundial, el film uruguayo más visto del año pasado, y se está convirtiendo en una de las obras cinematográficas uruguayas más taquilleras de la última década. Estos tipos no pueden hablar con nadie y nadie puede hablar con ellos. Nos llevó años ganar esta guerra. ¿Cuál es su nombre? Eleuterio Fernández Huidobro. Mauricio Rosenkopf. José Alberto Mujica. Se trata de una adaptación de Memorias del Calabozo, el libro que narra el periodo en que Mauricio Rosenkopf, Eleuterio Fernández Huidobro y José Mujica pasaron como rehenes de la dictadura militar. Son rehenes. 3 meses después del golpe de Estado, en septiembre de 1973, un grupo de 9 dirigentes del MLN fueron sacados por las Fuerzas Armadas de la cárcel donde se encontraban presos. En grupos de A3 fueron llevados a distintos cuarteles del país, donde permanecían recluidos en aislamiento individual, en espacios mínimos, con escasa alimentación e higiene precaria, sin salidas al aire libre y con la prohibición de hablar. Una mariposa. La noche de 12 años tuvo, además de su éxito de taquilla, una buena recepción de la crítica cinematográfica. Sobre todo se aplaudió el trabajo de los 3 actores protagónicos: Alfonso Tort como Huidobro, Chino Darín como Rosenkopf y Antonio de la Torre como Mujica. Acepto mi castigo. Y ni usted ni nadie. Pero al mismo tiempo, a esta película no le han faltado reproches por lo que dijo o lo que dejó de decir, por lo que ha mostrado y lo que ha dejado de mostrar. Mauricio Rosenkopf. ¿Cuánto hay de político en un hecho cultural? ¿Cuánto hay de cultura en un hecho político? ¿Tiene algún poder para unirnos o separarnos como ciudadanos? El director de cine brasileño Bruno Barreto dijo que un pueblo sin cine es como una casa sin espejo. Los habitantes no conocen su rostro. Entonces, La noche de 12 años muestra nuestro rostro o alguno de nuestros rostros. ¿Qué obligación de realidad tiene que tener una obra de arte, una producción cultural? Tiene que agarrarse de lo que... Estas son algunas preguntas que proponemos como guía para la discusión que ahora iniciamos y en la que nos acompañan Eduardo Alvariza, periodista, crítico cinematográfico, integrante del equipo de En Perspectiva. Buen día, Eduardo. Buen día. Heber Gato, abogado, dirigente político, columnista también. Buen día, Heber. Buen día. Marcelo Stefanel, escritor, a quien hemos, por ejemplo, leído a propósito de Quijote y Cervantes, ¿no?, que son sus especialidades. Hemos hablado mucho, sí. Los buenos días y el hombre numerado. Y Leonel Harari, que vuelve a acompañarnos vía teleconferencia, vía Skype, desde París. Leo, buen día. Buenas tardes, buenos días para todos. Quizás podemos empezar contigo, Leo, porque charlábamos en la preparación, en la previa de esta mesa, a propósito de tu experiencia. Tú estuviste en el estreno de esta película en el Festival de Venecia. A partir de ese momento ya estabas pensando, bueno, algunas ideas que después charlamos y terminaron dando pasos junto con otras a esta conversación. ¿Por dónde va tu primer planteo? Bueno, a mí me sorprendió muchísimo la reacción del público no uruguayo. Yo estuve en la primera exhibición pública que se hizo en la Sala Dársena del Festival de Cine de Venecia, tiene 1.500 butacas, y como ya se dijo muchas veces en la prensa, la gente se paró y aplaudió largamente, se intercambiaban los Kleenex, porque eso era realmente un espectáculo en sí, ver la reacción del público. Eso a mí me impactó enormemente, porque era normal que el puñado de uruguayos que estuviéramos ahí, de una forma u otra, tuviéramos cosas que nos resonaban, era parte de nuestra historia. En cambio, en el público así, europeo, italiano que estaba allí, me sorprendió. Me pareció que valía la pena reflexionar a qué significa eso.
Heber, tú la viste ayer, ¿no? Yo la vi ayer, sí, no la había visto. Bueno, yo creo que, es decir, es muy, muy valioso para la película que el público europeo, que no está en contexto, es decir, que no conoce la realidad uruguaya, haya reaccionado de esa manera. Creo también que hay dos modos de reaccionar frente a esta película, a esta excelente película, adelantemos ya nuestro juicio aprobatorio. Una como fenómeno humano, es decir, lo que significa ver la capacidad de resistencia del ser humano frente a condiciones extremadamente adversas. A mí la película me recordó un film que me marcó, que tú como crítico cinematográfico debes recordar, que era aquella película de Bresson, Un condenado a muerte se escapa, donde uno cuando iba al cine ya sabía cuál era el final, el condenado a muerte se escapaba, pero aquella capacidad para adaptarse a las circunstancias del presidio de aquel resistente francés, porque era un hombre que en el 43 había ido prisionero por la Gestapo. Entonces, como fenómeno humano, la película puede impresionar e impresiona, y en Venecia tenemos la prueba. Como fenómeno político, y es un tema donde los uruguayos tienen una percepción distinta, naturalmente, a la que puede tener un italiano o un europeo, el film merece otras consideraciones. Eso no le resta nada a su calidad artística, ¿verdad? Una cosa es el arte y otra cosa es la crítica histórica. Pero ambos fenómenos se dan, los trae el film, aunque no sea la intención del director, ¿no? Vamos a continuar en esta primera vuelta, ahora con Eduardo, que ya habló en este programa de la película, hizo una reseña. Después, ¿por qué otros lados has continuado al ver las repercusiones? Bueno, creo que la diferencia básica es, o la discusión se entabla cuando se habla de los efectos políticos o de la brecha que abre esta película. Pero yo lo que trato de asegurar primero es qué es lo que quiere mostrar la película y hacia dónde quiere ir. Porque la discusión sobre esa parte de la realidad se va a generar igual, ¿no? ¿Qué ocurrió con la lucha armada? Si la lucha armada se desató en un gobierno democrático, qué ocurre hoy con eso, qué posibilidades hay en determinado contexto de que esas cosas vuelvan a ocurrir, etcétera, etcétera. Yo creo que la película se ajusta a lo que pretende, y en eso estoy en desacuerdo con Brechner. Brechner, por ejemplo, dice que no es una película de cárceles. A mí me parece que esta película, si tenés que ubicarla en algunos géneros, bueno, uno de ellos es el género de cárcel, porque notoriamente es una película que habla de los encierros y de lo que generan los encierros. Y es una película que está muy bien resuelta. Yo tengo también algunos reparos cinematográficos, pero lo primero que deslindaría es la discusión que genera la película de lo que plantea la película. Yo creo que la película llega a buen puerto y también es una película que puede enmarcarse dentro de la realidad política uruguaya en determinado momento. Es una película que podría estar dentro de la góndola de dictadura o de historia reciente del Uruguay o de los últimos 45 años. Pero me parece que es una película bien resuelta, con un soporte de actuaciones muy digno, que tampoco son todas exactamente parejas. Yo creo que destaca notoriamente De la Torre, el español, e incluso el personaje de Mujica por el resto, ¿no? Marcelo. Bueno, yo tengo una relación muy particular con el film por la sencilla razón de que soy compañero de quienes sufrieron esa prisión. Estuve en prisión con ellos, estaba presente cuando lo flautearon, hablando en la jerga carcelaria, cuando se lo llevaron a las mazmorras. Sufrí su ausencia durante 12 años cuando no estuve en el penal, y los vi cuando llegaron y siguieron aislados en la isla. Y el único momento la isla del Penal de Libertad, y el único momento que nos pudimos abrazar fue el último día antes de subir al ómnibus que nos traía a Montevideo, en la calle frente al Celdario, en el Penal de Libertad. Por otro lado, cuando el director empezó con su proyecto y conversó con muchos de nosotros, tuvimos algunos almuerzos juntos que compartimos hace más de 3 años. Y cuando me planteó que lo que iba a hacer, francamente, me pareció increíble, porque como lector asiduo que soy, cada texto, muchos textos que veo me los represento cinematográficamente, ¿no? Por ejemplo, La fuga relatada del abuso por Huidobro es una película, uno la ve.
Pero, excelente escritor, Guido. Excelente escritor, además. Pero Memorias del Calabozo, el cual ya la tengo leída varias veces, nunca me la pude representar cinematográficamente. Entonces era todo un desafío, lo que me pareció un enorme desafío el del director. Y el transcurso de los años y de otras conversaciones, más después conocí a Antonio de la Torre, que estuvo por casa porque él quería hablar uruguayo, y no solamente es español, sino que es andaluz. Entonces tenía que entrenarse mucho. Me empezó a entusiasmar, que cada vez estaba más curioso. Bueno, cuando vi la película quedé asombrado, si bien más allá del impacto emocional que me produjo, quedé asombrado de cómo el tipo resuelve cinematográficamente la esencia de la historia que está dentro de ese libro que se llama Memoria del Calabozo. Eduardo, ¿ibas a agregar algo? No. Entonces vuelvo a Leo. Entonces, para las discusiones que podemos encarar después de esta primera mirada de cada uno. Sí, yo creo que no es muy complicado ponernos de acuerdo que es una buena película, tiene buen estándar técnico, una excelente producción en general y resuelve, como ya dijeron, mi perro no está de acuerdo otra vez. Resuelve muy bien algo que era muy difícil de hacer. Pero a mí me resonó otra cosa. Esta película me hizo acordar una obra de teatro de los años 60 que se dio en el Galpón en Uruguay que se llamaba Libertad, Libertad, que era una especie de musical en que iban cantando canciones de la República Española y de los partisanos italianos y de la resistencia, en fin, eran toda una serie de canciones revolucionarias, y en un momento dado hay un gran silencio y una voz muy hermosa canta una canción excepcional, te ponen los pelos de gallina. Y un actor dice, también los fascistas sabían hacer bellas canciones. Y ahí me di cuenta de que hay una diferencia entre la obra de arte y el artista que la hace, y entre la obra de arte y la realidad histórica. Casi que no tienen nada que ver. ¿Quién se acuerda o quién puede decidir si el conflicto y la duda de Hamlet corresponden a la del príncipe de Dinamarca, que hace casi 10 siglos llega al palacio y se encuentra con su padre asesinado y su madre casada con su tío? Eso está muy lejos. Lo que está vigente es el ser o no ser. Sí, yo creo que esa relación que tú planteas en ese prólogo que acabas de enunciar entre el fenómeno artístico, el hecho estético y la historia y el juicio moral sobre la historia es un tema extremadamente complejo. Existen películas formidables, como puede ser las películas de Leni Riefenstahl en la Alemania nazi, El triunfo de la voluntad, Olimpia, sobre las Olimpiadas de 1935-36 en Berlín, que son películas formidables. Sin embargo, desde el punto de vista del juicio histórico y de lo que tiene que ver con lo político, eran películas adeptas al régimen nazi y que llevaban agua para ese molino. De modo que las relaciones entre ambas cosas son difíciles. Eso no quiere decir que sean imposibles. Yo prefiero, naturalmente, aquellas películas que, siendo un fenómeno estético relevante, ayudan a los derechos humanos, a la liberación humana, en fin, a una visión humanística, que aquellas visiones que, logrando éxitos artísticos, lo que hacen es, en definitiva, achicar al ser humano como ente, como entidad. Esta película está muy bien hecha, está muy bien, excelente. No es fácil, tú como crítico de arte, de cine, yo no lo soy, sabrás las dificultades que tiene reflejar la soledad en el cine, porque es una película sin diálogos, es una película además sin tiempo. Esa soledad, la película tiene necesidad de acudir a relatos escritos que van señalando los días que van pasando, ¿verdad? Sí. 2000 días, 2500 días, los años. ¿Por qué? Porque es toda una entidad única, esa soledad de emparedamiento, esa sensación de claustrofobia sofocante que el film a mí me parece que sí que transmite. No creo que sea una obra de arte absoluta, me parece que no lo es, pero es una película impactante que para el cine uruguayo
es un logro interesante. Ahora, el tema político, tú lo decías bien, Alvariza, yo creo que el director no se lo propone, es muy claro en comenzar el film diciendo los tupamaros fueron derrotados sin mayor explicación y la termina con la liberación, que quizá tenga un tonito un poquito más político, pero muy cuidado, ¿verdad? Pero el hecho importante es que el fenómeno político está anexo al film, lo quiera o no lo quiera el director, porque las lecturas que nosotros los uruguayos hacemos de la película tienen que ver con ese sentimiento de empatía con el entorno. No nos podemos separar de nuestra historia. Eduardo, sí, la pelota picando ahí. Es indudable. Cuando nosotros vemos una película sobre Mandela, por ejemplo, yo ya lo había comentado más de una vez, nosotros no tenemos el contexto tampoco, entonces lo que sabemos es lo que la película plantea y a partir de dónde la película plantea el fenómeno Mandela, nosotros lo seguimos. Yo creo que en eso la película de Brechner no tiene pocas cuestiones para hacerle reparos. Pero lo que yo sí haría algunos reparos es en la facturación. No me parece que sea una obra maestra de película. No, en absoluto. Digo, yo creo que una obra maestra es Un condenado a muerte se escapa, tú la mencionaste, como casi todas las películas de Bresson. Pero es una película sumamente competente, es una película perfectamente para presentar en festivales, es una película que además tiene los resortes emocionales para obtener muchísimos premios. Es una película que además está postulada para el Oscar por Uruguay, a pesar de que aparentemente no cumple el 20% de la cuota de producción, porque para postular una película por una nacionalidad hay que tener un 20% de dinero y ese tipo de cuestión. Bueno, pero la película, yo creo que más allá de eso, es una película notoriamente Made in Uruguay, porque es hecha, basada, dirigida y prácticamente actuada. Curiosamente no filmada. Curiosamente, no filmada, pero también acá sí, se filmó. Ojo, se filmó acá también, pero buena parte de las locaciones, por ejemplo, a propósito de cuarteles, lugares de detención, no son de acá. Sí, está increíble, todo eso está increíble. Bueno, eso también llevaría a otro tema de cuál es una película, pero yo creo que el realizador, el guión y además la base real en donde está apoyada la película, eso es, nadie va a discutir, es uruguaya. Pero lo que yo discutiría cinematográficamente, para ser más puntual, son dos cosas básicas. Creo que la película, cuando tiene un perfil muy claro de dónde está la emoción, a veces acelera un poco más. Y me voy a referir, por ejemplo, al final de la película. El final de la película tiene una maravillosa interpretación de la versión de Los sonidos del silencio de Paul Simon. A ver, creo que podemos escucharla mientras sigue Eduardo con interpretada por una catalana. Una catalana que para mucha gente es una de las mejores versiones que se hayan hecho. Es una versión absolutamente impresionante. Sí. Yo creo que eso es innecesario. Hello, darling. Hello, darkness, my friend. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my breast still remains within the sound of silence, and in the naked light I saw 1,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that... Esta es la canción que además es larga y que va creando todo un clima rumbo al final de la película. Tiene prácticamente un contrabajo. Es una versión además de las más desgarradas que yo haya escuchado sobre este tema. Bueno, pero volviendo al tema, yo creo que la liberación y el desenlace ya es lo suficientemente abreaccionista y reparador y de ventanas abiertas como para agregarle esto. Porque esta canción
si vos la ponés en cualquier lado nos hace llorar. Entonces me parece que una película es emocionante en un sentido a veces con determinadas proporciones, y si le agregás otras redunda. Ahora, a mucha gente le pareció maravilloso eso. A mí me encantó. Claro, es que yo no objeto la canción, yo objeto el superponer eso en el final, ¿verdad? Y lo otro que yo quería reparar es que el personaje que hace Troncoso no le hace demasiado honor a Troncoso, porque no tiene más remedio que actuar el mal cartón piedra. Troncoso tiene que decir las cosas más nefastas que se puedan rejuntar en un personaje, que para mí le faltaría, por ejemplo, que el tipo escuchase un tango antes de entrar ahí. Es un por poco lo menos pudiera, se le estereotipado. cae una lágrima y decir, bueno, es un sorete, pero a pesar de todo el tipo siempre escucha ese tango que es maravilloso y cosas así. Porque cuando interpretó, por ejemplo, a Hitler en La Caída, Bruno Ganz, película que se la objetaron también, y es una película hecha por los alemanes sobre los últimos días de Hitler, pero que la objetaron los alemanes. Gans dijo, yo tengo que agarrarme de algo para interpretar a Hitler, por eso acaricio al perro y por eso trato bien a la secretaria. Para mí Troncoso es exactamente el oficial promedio que conocí, es idéntico, y se me pusieron los pelos de punta cuando lo vi aparecer y hablar. Es el personaje, ni siquiera es el arquetipo del oficial medio bestia, que a su vez juega en varias bandas, ¿no? Porque él, cuando aparece de civil, tiene otra actitud, ¿no? Cuando ya no es el uniformado, ¿no? Pero es posible que una cosa sea la realidad. Yo coincido, muchos militares daban lástima, especialmente en aquel periodo. Pero el hecho estético a veces requiere de que los acentos se manejen con más cuidado. Exacto. Yo digo, tengo una pequeñísima diferencia. Coincido contigo, me pareció Troncoso un estereotipo, y la película no merecía estereotipos porque no los tiene, salvo en ese aspecto. Pero no, yo desde el punto de vista estético y cinematográfico no voy a hablar, porque si bien soy un cinéfilo de años, ¿no? Y me encanta el cine, y con Eduardo hemos hablado en los pasillos durante años. Claro, porque trabajamos juntos en Búsqueda, ¿cuánto tiempo, no? Con Jaime Costa, pero para opinar públicamente un poco la verdad que no me animo, no es mi métier. Pero sí, no, yo lo que voy es, la película tiene va tanto a la esencia del libro que todas las críticas que le han hecho, que está fuera de contexto, y sí, ¿qué contexto le vas a dar? O dice, Valenti me escribió en Facebook, me puso, a mí no me representa. Y bueno, a mí Teorema no me representó tampoco, y fue una gran película, yo qué sé. Hay tantas películas que no me representan, mismo La Caída no me representa, pero es una gran película. Yo creo que es una muy buena película, no sé si es una obra de arte, estoy seguro que va a sobrevivir, me da toda la sensación, al tiempo, porque va a la esencia de lo que quiere tratar, que es el aislamiento, el sufrimiento, la represión descarada. ¿Quién interpreta esa versión tan original y tan conmovedora de Los Sonidos del Silencio, The Sound of Silence? Es Silvia Pérez Cruz. Y es una versión en la que una parte va en inglés, otra parte va en español, una parte es más lenta, otra más intensa, ¿no? En todo caso, ahora después la podemos escuchar de nuevo. Y vamos a recuperar a Leo para continuar con la discusión enseguida. Leo, volvemos al planteo al que hacías hace un rato y quedó interrumpido. Sí, ya ni me acuerdo. Mi perro prefiere las relaciones internacionales que las mesas sobre cine, aparentemente. Y quería decirlo porque es pintoresco. Está nervioso porque afuera de mi casa están preparando la filmación de una película profesional. Han sacado todos los coches, hay grúas, están trayendo coches antiguos, y han movido todo el barrio, lo que lo tiene muy perturbado desde esta mañana. Que rodeado de cine estamos. Aquellas dudas que te planteabas, ¿cómo las aplicás a esta película en particular? No, mi tema es el siguiente. La obra cultural sobrevive a la anécdota histórica. Yo digo, mis nietos o los nietos de otro van a ver allí la historia de resistencia de tres personajes que no van a saber muy bien exactamente qué es lo que pasa, a pesar de que la película empieza con Mujica con una pistola en la mano, es decir, se tiene una idea, pero
lo que va a quedar es la resistencia, la resiliencia, la capacidad de comunicar a pesar de todo, las relaciones que se establecen con el enemigo, sobrepasando muchas barreras. Es una muy buena película de valor universal y me parece que ese es el tema. Ahora, evidentemente todo es político y esta es política. Yo me levanté cuando terminó la película a saludar al director y a los actores que estaban allí y lo que me salió espontáneamente fue: terminaron de enterrar la dictadura. Pero no lo decía, me salió eso, y me salió eso no porque pensara que con eso estaban luchando contra la dictadura, sino como que habían cerrado una etapa, trascendieron la historia, la película trasciende la historia para hacer algo universal. Eso es lo que quise decir, y es lo que sigo sintiendo hoy. Por eso me parece una gran película. A ver, Heber. Bueno, yo coincido con Harari. Es posible que dentro de 50 años lo que quede es esa resiliencia, esa capacidad del ser humano para resistir lo peor. La película en ese sentido es una introducción clara a ese infierno terroso, subterráneo, asfixiante. Eso lo da la película. Ahora, el hecho político, lo decíamos, no tiene que ver con el director, pero para los uruguayos es una necesidad. Y yo ahí la película la dividiría en dos aspectos. Lo que tiene que ver con la contribución de este film, a pesar del director, respecto a la leyenda de la heroicidad del movimiento Tupamaro, de los jóvenes que se rebelan. Posteriormente se reescribe la historia, se rebelan contra la dictadura cuando en los hechos no es así. Todos esos hechos nos importan a los uruguayos. Y yo creo que la película, quiera o no quiera Brechner ese efecto, termina por contribuir a esa mitología tupamara del joven rebelde capaz de levantarse contra la adversidad y toda esa parte. Ahora, también la película tiene otro aspecto positivo que tiene que ver con la historia, que es la condena a esa terrible dictadura militar que sufrimos y lo que ella implicó en materia de desconocimiento de derechos humanos, que a veces es bueno recordarlo, porque pasan los años, los políticos van modificando algunos de los que actuaron en la dictadura van modificando la realidad y uno tiende a olvidar lo que fue el horror de esa dictadura y es bueno refrescarla. Y la película en ese aspecto, aunque tampoco se lo proponga específicamente, me parece a mí que logra una puesta a punto importante. De modo que hay un efecto contradictorio. Sobre el primero de los efectos que mencionaba Heber, tú, Marcelo, desde adentro, digamos... No, yo creo que eso es inevitable. Tiene efectos políticos la película. Y ya hay posiciones distintas frente a ellos. Los ves en las redes sociales, los ves en todos lados. Pero no eso que decía Heber, de que haya a partir de la película, se instale como versión, entre comillas, oficial o consolidada. No, eso no creo que suceda. Una faceta del MLN que no es real. No, yo creo que no sucede. No creo que suceda eso. Pienso que ya está instalada dos posiciones, a grosso modo. Una que tendió hacia el mito, ¿no? Y otra que es la antimítica, ¿no? Han aparecido autores en las dos escuelas. Exacto. Ahora, cuando el ñato y el pelado Rosenkopf se juntan en la Floresta en el año 87 y graban 47 cassettes durante varios fines de semana que resultan Memorias del Calabozo, no lo hicieron para crear un mito. Lo hicieron porque querían contar la experiencia antes de morirse. Porque en el año 1985 al 87 vivíamos una democracia muy débil. No se sabía qué iba a pasar. Afortunadamente se consolidó como forma, y nadie nos creía cuando salimos en libertad, y el mismo ñato en la conferencia de prensa, que no está en la película por suerte, porque es otra cosa, aseguró que abandonábamos la lucha armada y apostábamos a la lucha política legal. Nadie nos creyó. Y sin embargo, ¿qué sucedió? A los 25 años, ese sufrido, preso en un calabozo, en una mazmorra, es el ministro de Defensa. Y el otro es el presidente de la República. Eso es inevitable. Eso es lo notable. Y eso habla bien de la democracia, no de los Tupamaro. Claro. Pero yo quisiera observarte que yo no dije que se haya consolidado con la película esa versión. Yo digo que la película, lo quiera o no lo quiera el director, contribuye del lado de la mitología
a sin duda. consolidar esa visión. Es inevitable, pero también es muy cierto lo que dice Stefanel, el hecho de que los tupamaros luego del 85 hayan, digamos, consolidado una visión democrática de la cosa es importante. En la historia de la democracia uruguaya, los tupamaros van a aparecer en dos tiempos. Claro. En un tiempo donde desconocen claramente la democracia, insurgen contra ella cuando no debían hacerlo, y los uruguayos sufrimos 12 años de penurias en función de un error juvenil de este movimiento. En un momento en que toda América Latina sufría un fenómeno de este tipo derivado de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera. También es cierto que en la historia de la democracia uruguaya va a aparecer el movimiento tupamaro reconociendo sus errores. No lo hizo con claridad, pero reconociendo sus errores y adhiriendo al funcionamiento de la democracia. Ambos fenómenos son ciertos y la película contribuye, me parece a mí, a reforzar una tendencia mitológica. La parte de posterior está fuera de la película. Claro, y bueno que aparezcan otros creadores que rompan el mito. Me parece bárbaro, ¿verdad? Seguro. Sí, creo que con la llegada de la película de Kusturica se va a sedimentar el mito de Mujica, que eso sí es un mito que se escapa a nuestra realidad y se escapa incluso al mito del Tupamaro, porque es el mito del presidente más pobre del mundo, el mito del hombre y la filosofía del zorro bajo la parra. La perra con tres patas. Y yo patas. creo que sí, dentro de las cosas que tiene interesante la película es que el personaje de Mujica es el más oscuro en la película. Pues primero es el personaje que notoriamente está loco. Los mejores momentos de acción de la película, incluso los momentos más delicados de tortura, los lleva Mujica y los lleva en una especie de ensoñación y de realidad muy difusa. Y la propia cabeza de Mujica es una cabeza extraña en la película. Y yo creo que en parte, eso también está volcado actualmente en el gran mito que genera Mujica. Cada vez que sale por el mundo, Mujica es una figura pop. Marcelo te escucha y hace una mueca. Yo tengo una gran ventaja ante mis compañeros de la mesa, y es que viví con ellos, los conozco. Claro. Entonces, te voy a llevar un poco más a la realidad. Cuando se hace Memoria del Calabozo, el Pepe estaba siempre tan complicado que nunca pudo participar, no están las grabaciones. Entonces, después que se desgraba, se le da todo el texto y ahí participa. Entonces, lo notable es que el director haya logrado poner... lo que está más sacado en la película es las entrevistas que tuvo el director con Mujica. No está sacado esa parte de Mujica tanto de Memorias del Calabozo. Y logró meterlo. Y locos estábamos todos. El loco estaba, el ñato en la escena que le muestra cómo ganar la ruleta al oficial, está totalmente pirado. Sí, en la película hay una diferencia igual, ¿eh? Yo viendo la película diría que Mujica está más loco que los otros. Bueno, cada uno tiene su locura y su grado de locura y la expresa. Yo me tengo que basar en la película. Para bien o para mal me tengo que basar en la película. Está bien. Se sintetiza con esa... La pelela. Bueno, con lo de la pelera, no, o con esa consulta que tiene con una psiquiatra, ¿no? Esa salida a ver una psiquiatra a la que le dice... Necesito parar de pensar, además, no puedo seguir pensando. Yo creo que los psiquiatras y los psicólogos se pueden hacer una fiesta con esta película y van a ir al texto, eso sería lo ideal, que vayan a Memoria del Calabozo, para que estudien lo que es una mente perturbada a raíz del aislamiento. Ahí está el tema, el aislamiento. Aparece en el escrito aparece la locura de Mujica. En el texto. Sí, aparece el delirio de todos. Aparece un cuento del ñato en el Memoria del Calabozo que se llama novela geométrica y pone entre paréntesis no euclidiana, que analiza el tiempo y el espacio, que es ininteligible. Pero ya está. Del ñato. Y ya está. Mecánica cuántica. Y aparece un comentario para mí en el libro que no está en la película, que es una maravilla. Es ellos, 10 años aislados, escuchando conversaciones de los guardias, solamente escuchando ese sonido, empezaron a construir la vida familiar de muchos guardias. Y un momento cuando pudieron hablar y dijeron, ¿y cómo está tu hijo? ¿Y cómo te fue el cumpleaños de 15 de tu hija? Entonces, estos tipos son magos. Y no, lo que pasa es que la única fuente de sonido que tenían eran conversaciones. 10 años escuchando conversaciones.
Otra de las discusiones, otra de las críticas a la película en cuanto a falta de contexto es que hay mínimas referencias a que paralelamente al calvario de los rehenes del MLN había centenares de otros presos políticos, ¿no? Muchos de ellos simples militantes de partidos de izquierda caídos por su resistencia a la dictadura. Cuando entrevistamos hace pocos días aquí en Perspectiva a Mariela Besuievsky, productora de la película, ella respondía lo siguiente. La empatía con el resto de presos políticos en el momento que transcurría esta historia es total, nuestra es total. La empatía por los que fueron torturados es total, por los que no tuvieron ni juicio justo o incluso desaparición es total. El tema era que nosotros queríamos realmente contar esta historia a través de un viaje humano o una vivencia muy personal en base al silencio, en base al encierro, en base un poco también al borde de la locura, ¿no? El contexto para hacer una película es muy difícil ponerlo todo, darlo todo, sería otra película. Y sí, es verdad, falta eso, pero ahí tendríamos que haber tomado otras decisiones que no nos hubieran de pronto haber permitido contar esta historia con el tiempo que las cuenta, con las emociones que queríamos que contaran y que despertaran. Y sí, y ojalá, de verdad te lo digo, se puedan hacer películas que cuenten esa otra historia que hay gente que está reclamando, porque se tiene que contar. Lo que quisiéramos con esta película es que se abriera una puerta. Los escucho ustedes ahora. No, yo creo que está aludiendo a la guerra esa entre quién tiene más muertos, y los tupamaros o los comunistas. A mí me parece que no necesitamos otra película. Esta película, en ese tema, no se le puede rendir cuentas que le falta algo, no le falta nada. Toma a los 3 rehenes y es la vida de esos 3 rehenes en cautiverio. Se sobreentiende que representan a todos. Porque no tiene sentido decir hay que agregarle otros. ¿Cómo? Esa es otra película. Marcelo, ¿por qué estás mirando ahí? Apunte. No, porque me estaba acordando cuando pasabas la voz de la productora que yo lo que escribí, que publiqué en las redes, precisamente, al final es una especie de invitación, ¿no? Que todo el mundo dé su testimonio, que es la invitación que hay en el prólogo de Memoria del Calabozo. En el prólogo es una invitación, y es un homenaje a los muertos y a los caídos. Y para no nombrar a todos, se nombran en la dedicatoria un muerto por cada organización política. Y después me pareció muy buena la crítica, fragmentos que publiqué, la crítica Rosalba Xandabarat, y lo otro es que en esa falsa o idiota competencia de quién sufrió más, yo puse que escribí esto, ¿no? Que conocieron el dolor, pero pongo los autores del libro y el director de la película, en mi opinión, solo quisieron relatar los hechos. Jamás se le pasó por la cabeza participar de un concurso sobre a quién lo torturaron más o a cuál organización la pasó peor. El dolorímetro es un instrumento que yo personalmente lo desconozco y me consta que mis compañeros también. Sí, yo coincido absolutamente. El director eligió un tajo de la realidad. Toda obra supone tajear la realidad y destacar un aspecto que al director, al creador, al artista le parece relevante, y a través de ello eventualmente reflejar la totalidad. De modo que esa crítica no me parece que corresponda. Ahora sí digo que la épica tupamara, todo lo que sucedió en el Uruguay desde el fin de los 60 en adelante, requiere análisis más profundos de lo que se han realizado. De acuerdo. Probablemente no siempre el arte pueda generar ese tipo de lecturas. El arte es una forma de acercarse a la realidad, pero no es la forma absoluta, única y total. El Uruguay lo que está requiriendo es una historia de la épica tupamara hecha con otros requerimientos que la forma en que se ha hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque en gran medida la realidad ha sido históricamente disfrazada.
ha habido una torsión de lo que ocurrió en Uruguay que está necesitando contramedidas que de algún modo la equiparen. Pero eso es ajeno a la película, obviamente. Es un tema que tiene que ver con la sociología, con la historia del MLN y con la historia de los 60 en el Uruguay, lo que implicó digamos, el sentimiento revolucionario que embargó a América Latina, el debilitamiento de los partidos tradicionales, la democracia en jaque, en fin. Para la historia de la democracia hay que escribir, no reescribir mucho de lo que pasó en Uruguay. Pero insisto, eso y la película son fenómenos distintos. Sí, yo además quisiera agregar otra cosa. Si es que falta una película, faltan muchísimas películas. Yo pondría la falta en qué sucedió durante la dictadura con la gente común y silvestre, porque habitualmente quienes tomaron las armas y el Partido Comunista siempre esgrimieron el pueblo. El pueblo es el 100% de la gente, y yo diría que un 95% de la gente se bancó la dictadura de puertas adentro de su casa. Esa película es la que falta. Exacto. El señor cotidiano, el señor común, el señor silvestre, que puertas adentro vio cómo venía todo ese viaje. Entonces yo no le pondría más rehenes a otras películas que faltan porque son de color más rojo que Tupamaro. Pero bueno, es una película que hay que ver si se hace, se puede hacer y si hay resto para hacerla. Leo Harari, volvemos a ti al final ya de esta conversación. Me parece que está bien. Creo que se distingue claramente lo que intentó hacer el director y que lo hizo bien de lo que tenga o no un asidero histórico, que en este caso no interesa tanto discutirlo. Que falten cosas me parece absurdo. Es como decirle a un pintor: no tenés suficiente rojo, o podías haber puesto amarillo. El pintor pinta lo que quiere. Y uno reacciona como reacciona a cada obra. Está bien visto. Yo creo que no tiene particular incidencia en la creación o no de un mito o de una explicación histórica. Tiene un gran impacto por su universalidad, por el hecho de que alguien sometido a las peores indignidades sigue pudiendo reconocerse como un ser humano y puede después salir y hacer continuar el compromiso que tuvieron desde antes con su propia sociedad. Yo quería también decir una palabrita, primero para Mariela Besubiesky y la producción, porque de los productores se habla poco y tienen un rol importante, y me parece que lo ha hecho con gran profesionalismo. Es de los uruguayos que están en el cine uno de los profesionales más competentes. Y un saludo también a Adolfo Tort, que es un joven actor que me parece que dio todo lo que pudo. Era flaquito antes de empezar la película, igual perdió como 15 kilos y realmente es muy creíble. Lo único que no se logró hacer, porque Marcelo habla de lo bien que conoce a los compañeros, yo los conozco bien también. No se puede reproducir la mirada de picardía tan típica de estos tres personajes de la película. No hay manera de reproducir la picardía del ruso, ni del ñato, ni del Pepe. Son grandes actores, hacen un gran rol, pero nunca van a lograr tener la mirada de esos tres compañeros. People, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no wonder understood the song. Leo Harari, Marcelo Estefanel, Eduardo Alvariza, Heber Gato nos han acompañado en esta mesa especial sobre el final del programa hoy en Perspectiva. Gracias a todos. Espero que hayamos avanzado algo en la discusión, en el análisis de esta película que por lo visto va a continuar en cartel unos cuantos días más, ¿no? Así que supongo que otros oyentes
pueden verse tentados a ir a verla y a partir de que la vean habrá nuevas opiniones. Podemos seguir albergando enfoques, ¿no? Hasta en nuestro sitio web, por ejemplo, el espacio de la audiencia opina, con correos electrónicos o con mensajes puede ser un buen ámbito para eso. Marcelo, ¿qué ibas a decir? No, quería felicitar públicamente al director porque la verdad, entre lo que me imaginé que iba a hacer y lo que hizo, creo que hizo una excelente película, y agarró el carozo, lo medular de Memorias del Calabozo. Eduardo. A mí me parece una buena película. Yo prefiero Mal día para pescar, que es más autoral, pero es una buena película y creo que es una película que le va a ir muy bien a los festivales. Creo que es una excelente película, pero sigo insistiendo que a mi juicio no es una obra de arte. Vamos despidiéndonos, cerramos aquí esta emisión de En Perspectiva correspondiente al miércoles 17 de octubre del año 2018. Ya llegan las noticias al mediodía con Wilmar Amaral y Agustín Magallanes. Después viene Por Decir Algo y sigue la programación de Radio Mundo 24 horas. Si les parece, nos reencontramos mañana a las 7 con la invitación que ustedes ya conocen.